Bueno, entonces el tema de hoy estamos viendo sobre las diferencias entre el oír y el escuchar. Ustedes lo pudieron ver en capítulo 4, si no estoy mal. Entonces vemos que el oír es el acto de percibir sonidos u otros estímulos relacionados y escuchar el proceso de percibir mensajes hablados o no verbales, así como de construir significado a partir de ellos y de responderlos. En sus palabras, díganme cómo ven ustedes esto, cuál es la diferencia entre oír y escuchar. Yo creo que el escuchar es cuando uno realmente comprende y cuando pone atención y comprende qué es lo que se le está comunicando. Oír es solo algo superficial, siento yo. Es Correcto. cuando, sí, para complementar es como no darle importancia y escuchar es ya tener la atención hacia lo que se quiere procesar. Sí, correcto. Atalia. Yo siento que escuchar, como dicen mis compañeros, es ya poner de ya sentido a lo que uno está oyendo. O sea, oír es como no darle importancia a algo que no tiene relevancia para nosotros. Ya escuchar ya es poder interpretarlo, ya tener un propio significado de lo que nos están diciendo. Así es. Vemos que el escuchar es muy importante tanto para nuestra vida personal como para la vida laboral. Esto nos puede traer buenos resultados si nosotros podemos escuchar eficientemente, podemos comprender mejor lo que se nos está diciendo y podemos cumplir con el objetivo de esta comunicación. Muchas veces tenemos distractores, tenemos cuestiones que nos alejan de poner atención en nuestras conversaciones y esto nos puede acarrear ciertos problemas si nosotros no profundizamos en una conversación. Vemos que el proceso de escuchar tiene estos pasos. Tiene el paso de atender, interpretar, responder y recordar. A ver, Atalia, ¿qué hacemos en el primer paso que es de atender? Es cuando uno decide si prestar de atención o no a lo que le están diciendo. Ajá. María, ¿qué pasa cuando nosotros estamos en la primera fase de este proceso? Sí, María, ¿me escucha? José, Sí, aquí estoy. sí, cuénteme el siguiente paso, interpretar. ¿Qué hacemos en este paso de interpretar? Interpretar es darle una respuesta, bueno, es analizar lo escuchado y darle un significado a los sonidos que escuchamos y tener relacionarlos contra una respuesta o con un significado. Correcto. Después viene el paso de atender. Atender para mí sería, creo que estás escribiendo No, perdón, responder para sería. sí. Responder. Responder es darle la retroalimentación a los sonidos escuchados y procesados. Y finalmente viene el paso de recordar. Se dice que cuando nosotros ponemos atención en una conversación, es más fácil que recordemos
varios hechos, que recordemos varias cosas puntuales. Si nosotros tenemos una conversación pues superficial, definitivamente no vamos a recordar tanto. Sí. Es una retención de los sonidos emitidos. Sí, es una retención de algo que nos llamó la atención. Si nosotros nos llama la atención de lo que estamos hablando, es más fácil que lo recordemos. Tenemos también la escucha activa y pasiva. En una conversación, nosotros podemos tomar cualquiera de estos papeles y tenemos distintos resultados. Entonces, quisiera que me compartan cómo les ha ido cuando ustedes han sido un escucha activo, que es una persona que se centra en el momento comunicativo, consciente de las interacciones y responde de una forma adecuada. Caso contrario de una escucha pasiva, que es una persona que no gasta energía, no se preocupa en un proceso de escuchar. Tal vez si me pueden compartir sus experiencias en ambas situaciones, ¿cómo les ha ido? Hoy sí ya me escuchan, ¿no? Sí, sí la escuchamos, María. Ya. Pues yo creo que ser un escucha activo es súper importante, por ejemplo, en reuniones, porque pues a mí me ha servido que cuando estoy en reuniones y se tocan ciertos temas que necesitan solventarse rápidamente, si yo no soy una escucha activa, no puedo proporcionar soluciones, si ese fuera el caso, porque no estoy poniendo atención. Si fuera yo pasiva, entonces estoy ahí solo ocupando espacio, casi que. Sí. Entonces, pues creo que eso es como lo que me ha ayudado a mí. ¿Por qué ¿Verdad? ¿por qué creen ustedes que uno se convierte en un escucha pasivo? ¿Qué sucede en ese momento? ¿Por qué no nos involucramos tanto en una conversación? ¿Qué factores creen ustedes que afectan? Tal vez, no sé, poco interés o el tema no, pues no nos interesa, no nos importa. También tiene que ver la actitud de cada quien, porque puede ser que uno de verdad no quiera, o sea, no quiera participar y cosas así. Entonces creo que sí, esto sí depende de la actitud de cada quien. Sí, se le es indiferente el tema también. Así es. Vemos que tenemos distracciones con estos temas de la escucha, tenemos distracciones externas. A veces nos afecta el ambiente físico, cuando estamos en una oficina ruidosa, cuando, qué sé yo, está lloviendo, está pasando algo a nuestro alrededor, estamos en un edificio, nos distraemos fácilmente. También está el contexto del mensaje. Eh, Depende de la situación en la que nosotros estemos, así también podemos eh, nosotros distraernos, ¿verdad? De acuerdo al momento donde que estemos hablando, puede ser en el trabajo, puede ser con amistades, puede ser en distintos ambientes, que también esto afecte nuestra forma de escuchar. El ruido de los medios, también podemos tener varios distractores con los medios, con la radio, con la televisión, cuestiones que también distorsionen nuestra manera de escuchar. Por ejemplo, con una llamada telefónica fácilmente nos distraemos si estamos haciendo otras cosas. También tenemos obstáculos por actitudes. Esto ya depende también más de nosotros. Si nos preocupamos por nosotros mismos, creencias y actitudes preconcebidas y la afectación personal. Cuéntenme qué entendemos por estos términos. José. Esas son etapas que uno tiene que ir relacionando y resolviendo según la personalidad de cada persona, que nos va afectando ya sea en la relación día a día de nuestras labores. Sí, como
como si uno tiene, por ejemplo, baja autoestima o es muy tímido o algo así, entonces tal vez no va a participar tanto, ¿verdad? ¿Y qué consideran ustedes que deberíamos hacer para superar esas barreras? ¿Qué consejos le darían a alguien para que deje esas limitaciones? Tal vez que tengan una mente abierta, ya que a veces uno tiene algunas creencias que otros tal vez no tienen y tal vez por eso uno no puede, o sea, no escucha o no le pone atención porque simplemente no cree lo mismo que uno. Ujú. A ver si recuerdan qué pasa con la afectación personal. Disculpe, no lo escuché. ¿Qué pasa en el caso de la afectación personal? Es cuando se presta atención selectivamente, ¿no? Ajá. ¿Y qué es lo que escuchamos o a qué le ponemos atención en ese caso? Perdón, en este caso solo le ponemos atención a lo que queremos escuchar, Ajá. no a lo que no queremos escuchar. Está bien. Aquí vemos unos pasos para hacer un buen escucha, algunas recomendaciones. Lo primero que nos dice que hay que identificar la meta al escuchar. Nosotros con una conversación siempre vamos a tener una meta. Si es algo laboral, por ejemplo, queremos estar informados de lo que se nos está solicitando, si estamos involucrados en un proyecto, qué tenemos que hacer, con quién nos tenemos que abocar, quiénes son los líderes de este proyecto. Entonces, generalmente nosotros sabemos que es importante que escuchemos para poder cumplir con los objetivos. También debemos prepararnos para escuchar, ser receptivos, quitar todas las barreras que nos puedan limitar esto. Tener la mente abierta, eso significa que posiblemente no estemos de acuerdo con todo lo que nos esté diciendo la otra persona, pero tenemos que aceptar sus ideas, su contexto, lo que está pensando. Posiblemente no vamos a estar en la misma situación, pero podemos tratar de entender o comprender a esta persona. Tener cuidado con la respuesta. Eso también significa que tenemos que ser muy conscientes de lo que le vamos a decir a la otra persona, el feedback, la retroalimentación que le vamos a dar para que esto no ocasione ningún daño, para que la otra persona no se quede con una mala idea o no se cierre a darnos sus opiniones. Y por último, hacer memorable la interacción, hacer que esto sea algo agradable, que nosotros podamos recordar fácilmente y las otras personas también puedan recordar nuestras ideas, lo que tratamos de transmitir. Entonces vemos que cuando estamos escuchando, generalmente tenemos estas metas: la apreciación, la comprensión, la empatía, la evaluación. A ver, María, cuénteme qué hacemos cuando estamos en la parte de la apreciación. En la apreciación. Ajá. No Pues, es. Ah, disculpe. ajá. Ok, Es yo, el que cuando le gusta escuchar. ajá, cabal, eso iba a decir ahorita, que a uno le agrada escuchar, entonces está ahí porque le gusta, por placer, casi que. Correcto. Cuando Ujú, vamos a un teatro, a un concierto, escuchamos música, estamos apreciando, nos gusta lo que estamos escuchando. ujú. La comprensión es prácticamente lo que estamos ahorita haciendo. Es al escuchar cuando queremos comprender o Correcto. atender algo.
Sí, estamos tratando de entender, recapitular lo que hemos visto en estas semanas. Es lo que estamos haciendo, tiene razón. La empatía. ¿Cuándo utilizamos la empatía? Cuando queremos como experimentar lo que la otra persona nos está comunicando, como estar en el mismo sentir. No sé si me explico. Sí. ¿Y ustedes creen que es difícil el ser empático con las personas? O cuéntenme su experiencia cuando ustedes conversan con alguien, han tratado de ser empáticos, ¿qué han hecho para hacer sentir a la otra persona bien? Sí, yo creo que es el uso de las experiencias en el hecho de podernos sentir en sus zapatos y expresar las frustraciones o circunstancias de lo que está pasando a la otra persona. Y yo creo que es algo que tiene que ver bastante con la psicología, en la forma como uno puede expresar y llegar a dar algún tipo de apoyo a las personas que está pasando por algún percance, diría. Correcto. Y la parte de la evaluación, ¿cuándo la hacemos, Italia? Es cuando queremos dar una opinión de algo, o sea, cuando estamos evaluando algo, literalmente. Sí, por ejemplo, en un trabajo queremos resolver algún caso, alguna situación con un equipo de trabajo, entonces necesitamos evaluar, necesitamos posiblemente escuchar a varias personas para poder dar una recomendación. Entonces es ahí donde hacemos la parte esta de la evaluación. Ahora vemos esta parte de la preparación para escuchar. Estos son los pasos que tenemos que hacer también para nosotros cumplir con esto, para ser eficientes. Y vemos que entre las recomendaciones está el aclarar tu mente. ¿A qué nos referimos con esto? Es tal vez el preparar el terreno, bueno, mental o la situación para que uno pueda recibir la información de una forma aceptable y entendible. ¿Sí? Posiblemente tengamos que concentrarnos nada más en lo que estamos haciendo, evitar distracciones. Por ejemplo, estamos en una clase y no podemos estar viendo el teléfono, no podemos estar viendo otros asuntos, tenemos que concentrarnos en este momento. Y viene relacionado con lo segundo, eliminar las distracciones. Sí, por ejemplo, cuando ustedes, ¿qué hacen cuando ustedes van a ver una película al cine? Tratan de ver la película, no de estar haciendo otras cosas, viendo su teléfono. También está el establecer las metas, que tenemos que ver qué es lo que queremos escuchar, para qué nos va a servir lo que estamos escuchando. Y una recomendación final es tomar nota cuando se escuchen las presentaciones. Muchas veces nosotros nos confiamos de nuestra memoria, nuestra buena memoria, y creemos que todo lo que estamos escuchando lo vamos a grabar en automático. Pero es muy importante y es muy bueno que tomemos nota. Cuando estamos en las clases también, cuando estamos en una clase presencial, generalmente estamos tomando nota y esto nos ayuda a recordar lo que vimos de ese tema. Ahora aquí vemos los pasos también para mantener la mente abierta. Dice, reconoce tus propios intereses y prejuicios, separa el mensaje de la fuente. ¿Qué significa esto, María? Separar el mensaje de la fuente, creo que es, o sea, no enfocarse en quién está dando el mensaje, sino qué es el mensaje. Correcto. Puede ser que tengamos algún prejuicio, alguna idea y que nosotros nos distraemos y ya no le queremos poner atención a la persona que nos está dando la información y posiblemente es algo bien importante. Exacto, exacto. Está también la parte de identificar los puntos claves del mensaje.
Y escucha también para recibir información que no habías anticipado. Es, ¿Perdón? Iba a comentar algo. es agarrar los diferentes ángulos de la conversación de los problemas. Ujú. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? El simple hecho de mantenerse escuchando las, prácticamente la conversación entera. Identificar, bueno, es de la mano, porque identificar los puntos claves es un desarrollo que se puede dar para tener la información que posiblemente la teníamos, pero no con el lujo de detalles que escuchando la opinión de otras personas. Sí, correcto. Vemos ahora la parte de escoger la respuesta. Nos dice, haz elecciones activas respecto a tu retroalimentación. Ten cuidado de utilizar retroalimentación negativa y valida a tu interlocutor. Esto trata de lo que nosotros vamos a retroalimentar a la persona que nos está dando la información. Nosotros podemos validar y apoyar a la persona que nos está dando la información. Eso lo vemos, por ejemplo, para una exposición, cuando eso se nota fácilmente, cuando la gente está poniendo atención y se mira que está en sintonía con esa conversación, se nota fácilmente. O también se nota cuando alguien está distraído y no le interesa mucho el tema. Eh, Hay que buscar también dar esa retroalimentación positiva. Puede pasar que se dé lo contrario, que exista gente solo para criticar, ver lo malo de las cosas, ver el lado negativo, y eso no funciona al momento de estar en una conversación. No sé qué más piensan de esta parte. Yo estoy de acuerdo con los comentarios que usted dice. Siento que abarcan justo eso. Sí, ¿cómo le haría usted para darle una retroalimentación positiva a alguien que le está hablando? Una retroalimentación positiva. Pues no sé, tal vez Tal vez hacerle comentarios pues positivos, hacer como que reforzar las cosas buenas que me está contando, algo así tal vez, o no decirle, por ejemplo, no empezar a decir, es que tú no hiciste tal cosa, tal vez decirle algo así como, tal vez deberíamos de trabajar en mejorar esto y esto, Sí, es tal correcto. vez. Encontrar un punto de ayuda, un punto donde se puedan poner de acuerdo, eso es muy importante. Sí, y que se sientan como apoyados también, ¿verdad? No atacados. Sí, eso es importante. Solo una pregunta, el validar a tu interlocutor realmente no se me hace ahorita un eco a la cabeza, más o menos un ejemplo. Una exposición, una clase, digamos, el profesor con sus alumnos. ¿Qué pasa si la clase está distraída, si la clase no le pone atención, si nadie participa? Se siente como que no les está llegando el mensaje. Pero, ¿qué sucede si hay alumnos que están hasta adelante, por ejemplo, muy interesados en el tema y, y pues sí están participando y todo? Entonces, esa es una validación del interlocutor, el demostrar que sí se le puede poner atención y que el tema sí es interesante y sí se puede compartir sobre el tema que se está exponiendo. Ah, ok. Ujú. Tenemos ahora la parte de comunicación verbal y significado. Vemos en toda esta parte que en conclusión nos decía que todas las palabras, todo el lenguaje que nosotros manejamos influye en nuestro accionar. Todo lo que nosotros decimos, la forma en que lo decimos, influye muchas veces en nuestro comportamiento, en nuestras ideas, en nuestra forma de ser. Entonces vemos que la comunicación tiene un significado y es de esta manera. Vemos que las palabras tienen estas características.
el simbolismo, que nos habla de la propiedad de las palabras, que nos permite hablar acerca de las cosas, no importando su presencia física. Podemos nombrar las cosas, podemos nombrar los elementos sin que necesariamente los tengamos enfrente. La arbitrariedad, característica de las palabras, de no poseer conexión directa con los objetos que representan. Con esto nos damos cuenta que podemos llamar a las cosas, a los objetos de muchas maneras, y al final van a seguir siendo el mismo objeto. Lo vemos con los lenguajes, los idiomas. Las cosas se llaman de muy distinta manera según los idiomas, pero siguen siendo lo mismo, siempre van a tener la misma esencia. Vemos la ambigüedad, las palabras no tienen un significado claro. Eso significa que podemos jugar con las palabras. A veces le damos mucho a una sola cosa, le podemos llamar de muchas formas, y siempre se entiende dentro de un lenguaje, dentro de una comunidad, dentro de una comunicación establecida. Podemos entender lo que estamos tratando de decir, aunque no necesariamente utilicemos las mismas palabras. Y tenemos la intercambiabilidad, que son palabras que se basan en contextos sociales, políticos, culturales y el momento histórico donde se ubican. Entonces, las palabras pueden ir cambiando según su época. No siempre utilizamos el mismo lenguaje. Eso lo podemos ver, por ejemplo, a veces con nuestros familiares, la manera en que se comunica la gente más grande, tal vez es muy formal, tal vez tienen un lenguaje muy elegante, diferente, y puede ser que nosotros ahora utilicemos un lenguaje más práctico, más fácil, que lo entienda medio mundo. Entonces vemos que según el contexto, las palabras también van cambiando y su forma de utilizarse también va cambiando. ¿Algo que me quieran comentar de esto? Sobre el transcurso del cambio de significado a través del tiempo de las palabras, en experiencias personales con mis abuelos y tíos, cómo van cambiando el significado conforme al tiempo y cómo se puede derivar a las nuevas generaciones a nuevas palabras también, o a palabras que se van derivando de una palabra un poco más antigua. Entonces sí me encontré bastante tacto, digamos, a estos significados. Igual a la ambigüedad de las palabras, que también va cambiando geográficamente, porque normalmente el ahorita en Guatemala es ahí lo hago, pero en otros países de habla española también ahorita es porque sí está sucediendo en este preciso momento. Entonces le da un espacio que de mucho juego a este tipo de palabras. Sí, podemos ver que a veces con personas no tan lejanas, digamos con extranjeros que son vecinos, tenemos palabras muy diferentes y a veces no entendemos qué nos están diciendo. Por ejemplo, los ticos, ¿cómo le dicen al tráfico? Le dicen presa, no voy a pasar la presa, y nosotros nos dicen presa, no sabemos qué es, y es como el tráfico, ¿verdad? O nos dicen, tráeme el queque, vamos a partir el queque, ¿y qué es eso, verdad? Para nosotros es pastel. Entonces, a veces estamos con vecinos, con ciudadanos cercanos, y tal vez llamamos de muy distinta manera las cosas, las nombramos de distinta forma. A mí me pasa bastante seguido en cocina porque los ingredientes hasta por aquí en Guatemala cambian el nombre. Ajá. Para lo mismo. Sí, cambian totalmente los nombres, ¿verdad? Ya, bueno. Ahora tenemos esta parte, la comprensión del significado de las palabras. Por un lado está la detonación, que es el significado más concreto, específico y objetivo de una palabra, y la connotación, el significado de las palabras con base a las experiencias o valores individuales y culturales. Atalia, ¿cómo entiende esto, la diferencia de detonación y connotación? Que la denotación es específicamente el significado más puntual de la palabra, y la connotación es el significado que uno le da
O sea, en base a lo que sabemos o idea o alguna cosa que nos haya sucedido. Ujú. Se podría decir que la RAE es la denotación y la connotación es lo que va cambiando según las regiones. A ver, un ejemplo que se les ocurra de esto. A mí me acaba de pasar uno muy reciente. Estuve en una reunión con bastantes personas de Latinoamérica y hay una discusión sobre la fresa. Algo tan simple como la fresa puede generar bastante polémica, en especial si hay un argentino presente. Ujú, Entonces, para ellos la frutilla es la fresa y lo haya hecho la RAE o quien lo haya hecho, para ellos la frutilla es fresa y nadie los quita de su lugar. Hasta cuando uno ya les enseña que están en lo incorrecto y cómo deberías llamarse realmente. ujú. Entonces, hay muchos ejemplos, como le había mencionado anteriormente, sobre ese tipo de significado de palabras. Entonces, sí, Está es bien, bastante interesante. está bien. Vemos la comunicación de la cultura a través del lenguaje. Entonces, con esto vemos que hay grupos de referencia, los grupos eh, con los que nos identificamos con mayor fuerza, y aquí tiene que ver con la raza, con el sexo, con la religión. Y vemos que dentro de una cultura hay subculturas que pueden utilizar una jerga, un lenguaje técnico, palabras nuevas, un lenguaje de la calle para demostrar su unidad. Ejemplo de esto son las pandillas, las maras. Ellos tienen sus propias palabras y se comunican con un lenguaje específico y pues que ellos entienden, ellos tienen su manera de comunicarse. Esta es una subcultura y así podemos tener varias dentro de una sociedad. Eh, Y así podría ser, por ejemplo, como estábamos viendo que los abuelitos usan un tipo de lenguaje y de ahí los más chiquitos usan otro tipo de lenguaje, como para comunicarse. sí, Eso también correcto. podría ser un ejemplo de eso. Sí, correcto. Vemos los jóvenes cómo se comunican, qué dicen ahora, las palabras que utilizan, tal vez sí las entendemos, pero ellos las utilizan con más frecuencia. Ahora vemos los retos éticos de la comunicación verbal. Eh, Estos son como cuestiones no tan positivas que se da dentro de una comunicación. Y lo primero que vemos es el eufemismo. Son palabras o frases socialmente aceptadas que sustituyen otra incómoda o inaceptable. Entonces vemos que a veces hay ciertos tabúes, hay cierta mentalidad que no nos deja comunicarnos tan abiertamente. Entonces cambiamos las palabras, disfrazamos las palabras, tratamos de suavizar las cosas porque no estamos acostumbrados a veces a utilizar un lenguaje tan directo. Entonces sustituimos el uso de palabras para nombrar a las cosas. También se mencionaba el doble discurso. Esto lo sabemos mucho, lo hemos visto mucho en la política, el decir cosas incongruentes, el ofrecer cosas que no son ciertas y después cambiar totalmente y actuar de otra manera. El decir que somos buenos ciudadanos, que queremos lograr buenas metas para el país, pero luego solo utilizar el lenguaje y engañar a la gente. Y vemos otra manera también de esto de que no es ético, son todas esas habladurías, chismes, el hablar sobre otras personas. Vemos que en una cultura del trabajo esto afecta. Un chisme va creciendo, cada vez se le va aumentando más, va distorsionando una realidad y puede llegar a afectar a una persona. Si no se tiene el discernimiento de lo que están haciendo las personas, puede ser que afecte el trabajo de una persona. No sé si ustedes han visto esto, este tipo de retos que hay para la comunicación. A ver, Atalia.
Yo, pues, en base a mi experiencia, creo que la que más he visto son los chismes y la verdad es que generalmente se da más entre mujeres. Y esto, la verdad que cómo afecta porque a veces hablan de otras personas, cosas que no son ciertas, solo para afectarle, puede ser en lugar laboral, social, cualquier lado. Ujú. Sí, Sí, los chismes o rumores, prácticamente muchas personas se alimentan de eso para pasar su día, pero el que más hemos llegado a ver de una forma más directa, de una forma más trascendental es el doble discurso. Actualmente ahorita las noticias en Guatemala sí se ha visto bastante afectado por todos los tipos de políticos tránsfugas o de que intentan vender algo y le dejan el tiro por la culata en otras palabras. sí, sí, esto lo vemos con los juicios, lo que hay, ¿verdad? Todas las cosas que se les acusa y que en algún momento seguramente ellos dieron otro discurso. Sí. Ok, entonces vamos a ver vamos a pasar al último punto que es la comunicación no verbal. La comunicación no verbal es el conjunto de toda la comunicación que nosotros realizamos, no de manera hablada, sino es todos los gestos, símbolos, expresiones que vienen a complementar el lenguaje. Muchas veces la comunicación no verbal nos apoya en las exposiciones o cuando estamos comunicándonos frontalmente con una persona. Son como elementos que le agregan más riqueza y valor a nuestra comunicación. No es lo mismo que uno hable por teléfono y no vea a la otra persona a que uno vea frontalmente y vea las expresiones. Puede ser de que se diga una cosa, pero al ver los gestos se entienda que la comunicación tiene otro sentido. Entonces, es algo que realmente es muy necesario para la comunicación y tiene estas características. No sé si las ven ahí, se ven muy pequeños. Vemos que la comunicación no verbal no es un lenguaje. ¿Esto por qué es, María? Que no es un lenguaje porque no es hablado, son gestos, son símbolos. Ajá. No Vemos que... está estructurado. Sí, Yo perdón. diría que tal vez yo diría que tal vez no está estructurado de un sistema que todo el mundo pueda entender, excepto me imagino que el lenguaje de señas, dichamente el que realmente la gente utiliza para hablar con personas que no pueden comunicarse de una forma verbal, pero no todo el mundo puede comprender o distorsiona los mensajes entre una persona y otra, por eso creo que no se toma como un lenguaje de una forma normal. Así es. Vemos que se relaciona con nuestras emociones. Sí, tiene mucho que ver, ¿verdad? Nosotros hacemos muchos gestos con cualquiera de nuestras emociones. Rápidamente se nos mira en la forma en que nosotros estemos viendo, en los gestos que hacemos con nuestra cara. Se nota fácilmente el tipo de emociones que tenemos en ese momento. Vemos que también es sumamente contextual. ¿Esto por qué es así? Porque depende de la situación en la que uno está. Ajá. Sí, veíamos el ejemplo de los brazos cruzados, que puede mostrar muchas cosas. Puede que estemos aburridos, puede que estemos enojados, puede que sea una actitud de respeto, puede que estemos esperando algo. Entonces, sí, depende en lugar, en la situación que estemos, así vamos a manifestar este tipo de comunicación. Vemos que es continua, no para, no es una comunicación fluida, espontánea. Nosotros no pensamos cuando vamos a hacer un gesto, no nos estamos viendo, no tenemos una cámara, estamos viendo los gestos que hacemos, nosotros simplemente nos expresamos de alguna manera. Y vemos que también la cultura y el género influyen en la comunicación no verbal. ¿Esto por qué será?
Era algo que decía creo yo, de las mujeres. Por ejemplo, el género. ¿Será que las mujeres tienen otro tipo de expresiones? ¿Será que los hombres eh, tienen expresiones más pasivas o las mujeres son más expresivas? ¿Cómo ven ustedes esto? Yo por aquí me acuerdo que había leído, ay Dios, no me acuerdo, pero sí me acuerdo, lo leí. Me acuerdo que los hombres eran más tranquilos en la forma de expresarse Ujú. y de una forma más sencilla de hacerlo. Y las mujeres sí tienden a complicarse un poquito más esta situación. Pero no me acuerdo exactamente bien. Yo pienso que uno de mujer es muy, muy expresiva. Pues a mí sí me ha pasado que a veces tengo, o sea, mi cara hace, o sea, soy muy expresiva en la cara y se me nota. O sea, por ejemplo, si alguien me cae muy mal, se me nota en la cara. O sea, no tengo ni siquiera que hablar o sea, ya se me mira en la cara, pero no es mi intención. O sea, ni yo sé que lo estoy haciendo, pero a veces sí me sucede que hay personas que me preguntan así como, mira, estás enojado o algo así, pero a veces no es que esté así, sino es que mis expresiones faciales son así. No Ujú. sé si me entienden. Sí, Sí, sí. A ver, María, usted, por ejemplo, ¿cómo es cuando está alegre? ¿Qué expresiones cree que manifiesta? Pues típicas de felicidad, creo yo. O sea, hasta el lenguaje corporal es diferente, es más abierto, es más receptivo. Eh, pues mi expresión no está como seria, aunque usualmente yo soy seria, se pero pone que más soy bulliciosa y ando haciendo relajo, ¿verdad? Cuando estoy contenta. ¿Y Ahora, cuando estoy enojada, mejor ni me hablen. qué hace? ¿Qué hace cuando está enojada? ¿Qué expresiones cree que hace? Nada, o sea, sí se nota, como decía Talia. Yo también se me nota cuando algo no me agrada, cuando algo me molesta, cuando una persona no me agrada. Eh, pues mi expresión es mucho más seria de lo normal, hablo poco, trato de no interactuar con la persona o salir lo más rápido posible de la situación, ¿verdad? O la conversación. sí. No, qué diferencia, porque yo realmente cuando estoy enojado bueno, cuando estoy enojado muy pocas veces se me echa de ver, pero normalmente soy una persona bastante positiva. Eh, realmente, si hay alguien que me cae mal, pocas veces se lo hago saber. Y si realmente estoy enojado, prefiero hablar de por qué estoy enojado y por qué no se tienen que meter conmigo. No soy muy expresivo en esa forma. No por decir pasmado, pero sí soy una persona bastante positiva, bastante alegre. Y cuando sí se necesita realmente poner las cartas sobre la mesa, soy una persona bastante seria también, pero no hay mucha diferencia entre un estado y otro. Correcto. Vemos que básicamente esas diferencias hay entre hombres y mujeres. Generalmente las mujeres son más expresivas, aunque también hay excepciones, ¿verdad? Tanto de mujeres como de hombres, pero lo normal sería eso, que una mujer siempre nos manifieste más de la comunicación no verbal. Vamos a ver el tipo de comunicación no verbal. ¿Qué es lo que tenemos con esto? Las expresiones faciales, creo que es la que más comúnmente se da, es donde se nos percibe el estado de ánimo, la actitud, lo que queremos, lo que no queremos. El contacto visual también dice que una mirada habla mucho, a veces no necesitamos hablar y con una mirada podemos ver también cómo se encuentra la gente. Los gestos, emblemas, hay ciertos gestos que los emblemas son gestos tradicionales que se usan en las culturas y ya sabemos qué significan, siempre tienen el mismo significado. Sí, como Está, los saludos militares y todo eso. sí, Como los saludos militares, los gestos patrióticos. sí, siempre tienen los mismos significados y pues se utilizan para una finalidad. Vemos la prosémica, que es el uso de espacio para comunicarse de manera no verbal.
Eso lo vamos a ver ahorita. Por otro lado, la vocalización no necesariamente son palabras, sino son expresiones, son ruidos, son cosas que nosotros a veces hacemos para comunicarnos que tienen también un significado. Y el olor, es increíble que el olor tal vez no es algo que nosotros podamos manejar, pero muchas veces el sentido del olfato nos comunica cosas, nos hace percibir cosas. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando sentimos los aromas, los perfumes? Cuando un perfume nos gusta o no nos gusta, cuando una mujer utiliza cierto perfume, vemos que también eso nos da cierta comunicación, nos dice algo el sentir esos aromas. Sí. Nada supera el olor de unos chicharrones en la mañana. También siempre estamos sintiendo distintos aromas que nos dan un significado, ¿verdad? Sí. Y vemos el espacio personal, lo que estábamos viendo de la proxémica, que es el espacio personal. Qué tanto nosotros nos acercamos a una persona dependiendo del tipo de relación que tengamos y cómo nos sintamos cómodos. Vemos que la zona íntima prácticamente son 60 centímetros de distancia. Estos son familiares, pareja, gente cercana. Nosotros tenemos esa confianza de comunicarnos de cerca, de abrazarnos, de estar en más contacto físico. La zona personal vemos que son de 60 centímetros a 1.20 metros. Conocidos amigos, guardamos cierta distancia, pero aún así son cercanos. Podemos comunicarnos, podemos compartirnos cosas sin que todo el mundo se entere. A veces cosas privadas podemos hablar a una cercanía. Vemos que la zona social de 1.20 a 2 metros ya es con extraños conocidos, grupos de amigos. Cuando estamos hablando en grupo y queremos que todos escuchen, ya tenemos ese tipo de comunicación. Y la zona pública de 2.40 metros en adelante, por ejemplo, cuando estamos en un salón de clases, hay una distancia, cada quien guarda su distancia y ya nos comunicamos, pero ya no es de una manera tan cercana. Por último, tenemos esto de el contexto cultural de las señas no verbales. Vemos que no necesariamente nuestras señas significan lo mismo en distintas culturas. Por ejemplo, el agitar la mano, vemos que se hace de una manera en ciertas culturas y en otras es de otra forma. No siempre es igual. La cultura americana, por ejemplo, es un apretón de manos, eso es lo normal, pero en otras culturas no es como se saluda, no esa es la manera correcta. El llamar con señas es normal también en la cultura americana, pero en otras culturas no es algo que esté bien visto. El gesto ok no siempre significa ok en la cultura americana, pero en otras culturas puede significar hasta insultos. Los pulgares hacia arriba también puede significar algo positivo para la cultura americana, pero puede significar algo muy diferente para otras culturas. Y el decir estás loco, por ejemplo, para una cultura significa cuando uno mueve los dedos y hace como que está loco, eso da a entender normalmente una cultura americana, pero por ejemplo los argentinos, si no estoy mal, creen que es una llamada, significa que tengo una llamada telefónica. Entonces, vemos que al final no siempre los gestos significan lo mismo y cuando nosotros estemos conviviendo con otras culturas debemos aprender a saber qué es lo que nosotros tenemos que, cómo manejar esas relaciones con otras culturas. Bueno, no sé si tienen algún comentario, algo más de estos capítulos. No, hasta el momento todo, ¿verdad? Todo muy bien. Bien explícito el libro. Sí, María, Atalia. Sí, no, yo tampoco tengo ninguna Todo pregunta. claro. Sí, tenemos esto último, que son nuestras próximas sesiones.
La próxima, solo perdón, estoy viendo el horario, no es ese. El horario es 5:15. Em, la próxima la tenemos el lunes 8 y luego a los 15 días ya tenemos la última sesión el 22 de agosto. Esto sería en horario de 5:15 a 6:15. Buenísimo. Ok. Ok. Pues entonces creo que hasta ahí llegamos el día de hoy. Cualquier cosa siempre se comunican conmigo, cualquier duda que tengan, estoy a la orden. Y pues les deseo que tengan una feliz tarde. Muchas gracias. Gracias, Gracias, igualmente. igualmente. Dios. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.